Hace algunos meses, cuando Stephanie Baker y Julia subieron al main roster, muchos no hicieron sino alabar a Triple H por una decisión aparentemente correcta, puesto que para ese momento ambas venían de su boom de popularidad que habían cosechado en la poderosa división femenil de NXT, pero en un caso de cruda realidad, a tan solo meses de haberlas mandado a Raw y SmackDown respectivamente, las palabras decepcionante e innecesario son la definición correcta para ambos casos, pues al día de hoy podemos decir con certeza que su apresurado ascenso fue una decisión incorrecta, por mucho que les cueste a algunos aceptarlo. Y antes de que empieces a insultarme en los comentarios, te recuerdo que el propósito de este video es criticar el terrible manejo de ambas en la empresa luego de su llegada al main roster, y para nada estoy poniendo en tela de juicio si tanto Julia como Stephanie merecían estar en el main roster. Únicamente estoy juzgando el poco o casi nulo desarrollo que han tenido ambas luchadoras. Probablemente muchos me tachen de único y diferente, pero personalmente yo jamás estuve de acuerdo en que ambas subieran de manera tan apresurada al main roster, ya que era un caso muy contrario de luchadoras como Roxanne Perez o la propia Tiffany Stratton, pues estas dos que uso como ejemplo ya llevaban un camino mucho más amplio y habían estado como mínimo un año desarrollándose y ganando credibilidad en NXT. Si yo te preguntara acaso si Kevin Owens, Shinsuke Nakamura o el propio Seth Rollins necesitaban estar en el centro de desarrollo cuando llegaron a la empresa, la respuesta por supuesto sería un rotundo no. Sin embargo, su estadía en la tercera marca les permitió darse a conocer de manera progresiva hasta que cuando el momento fuera adecuado llegaran por todo lo alto al main roster sin parecer unos completos extraños. Por supuesto que si tú conoces la carrera de Stephanie y Julia, me podrás decir que ellas no necesitaban para nada aterrizar en la marca de desarrollo. Sin embargo, creo que muchos hoy en día siguen malinterpretando a NXT como una marca exclusivamente para superestrellas en desarrollo o futuros proyectos, cuando la realidad es que desde su reinicio en el 2012, más que un territorio de desarrollo, se han vuelto una especie de incubadora, tanto de talentos indies como propios de WWE, pero que de alguna u otra manera necesitan darse a conocer de manera progresiva ante el público, del cual sabemos gran parte de ellos es el público casual que no conocen otras empresas aparte de WWE. El caso de Stephanie Baker y Julia parecía de esos éxitos inmediatos rozando casi la perfección. Ambas llegarían a la empresa relativamente al mismo tiempo, en donde rápidamente el público las posicionó como dos de las favoritas dado a su carisma y por supuesto talento en el ring. Esto no fue ajeno a los ojos de Shawn Michaels y Triple H, pues en cuestión de meses empezaron a conquistar campeonatos, así como constantes momentos juntas en pantalla, las cuales provocaron una conexión y química bastante buena, incluso pasando de aliadas a enemigas en poco tiempo. Y muchos pensaban que como mínimo durante un año o quizá un poco más, estas dos serían las piedras angulares de la división femenil de la marca gris, aunque por supuesto debemos recordar que actualmente estamos en una época en donde, dicho por la propia WWE, la creación de momentos virales es una prioridad en el negocio, por lo que no era de extrañarse que Triple H pusiera sus ojos sobre las dos talentosas luchadoras que se estaban llevando las miradas de miles de fanáticos, incluso fuera del público de NXT. Para este punto en específico, sería mentira decir que la que se llevó la atención principalmente sería Stephanie Baker, pues si bien sabemos que la tercera marca es un concepto más de nicho para los fans más acérrimos tanto de WWE o del wrestling en general, el fenómeno de la primera era algo pocas veces visto, pues su presencia y carisma empezó a destacar en la comunidad de internet y muchos empezaron a seguir sus pasos a un ritmo impresionante, casi como si de una superestrella de Raw o SmackDown se tratara. Y si bien la división femenil del roster principal no era ajeno a tener superestrellas en ascenso, como lo veríamos con la propia Liv Morgan o Tiffany Stratton, el caso de Stephanie Baker en particular fue uno que despegó demasiado rápido, al punto que llegando a 2025, a poco menos de medio año de su llegada, tanto Stephanie como Julia serían llamadas al main roster con el propósito de aprovechar el pico de popularidad de las jóvenes talento, aunque por supuesto ya sabemos cómo va esta historia. Hoy en día parece que la única vara de medición que tienen los fanáticos para considerar bueno a un Raw o SmackDown después de WrestleMania es que tantos regresos y debut de NXT les meten. Si bien sé que este concepto de introducir superestrellas luego de WrestleMania es una práctica vieja en la empresa, en los últimos años esto se ha sobreexplotado de manera tan forzada y que en pocas ocasiones llegan a salir como se esperaba. Sería así que Stephanie haría su debut formalmente en el Raw post WrestleMania, encarando directamente a la nueva campeona mundial Io Sky, con esto demostrando desde el inicio que la chilena llegaba prácticamente por todo lo alto a la división de la marca roja. Esa misma noche también veríamos el debut de Julia y Roxanne Perez como pareja. Como ya dije anteriormente, la llegada de Roxanne era una prácticamente cantada, dado el tiempo que había estado en NXT, y aunque ya había tenido un par de apariciones tanto en Raw como SmackDown, WWE hizo como si nunca hubiera pasado, dado que solo acumuló derrotas.
A simple vista uno podría pensar que la que menos suerte tendría en el futuro sería Roxanne. Sin embargo, como hemos visto, de hecho ha sido todo lo contrario, y la joven prodigio desde su llegada a Judgment Day de cierta manera la ha mantenido constante en la cartelera, muy por el contrario de Stephanie o Julia, que hay veces que te preguntas cuándo fue la última vez que las viste en televisión. Luego de mucha especulación sobre si se quedaban en NXT o llegaban al main roster, ambas se unieron formalmente a Raw y SmackDown clasificando a la lucha del Money in the Bank, más no ganándolo. Y por triste que suene, en verdad parece que Triple H solo planeó que ellas subieran al main roster para que clasificaran al combate y después de ahí no tener ni idea de qué hacer con ellas. Luego de Money in the Bank, Stephanie Baker ni siquiera pasaría de la primera ronda del torneo Queen of the Ring, y luego de eso prácticamente la enlataron hasta Evolution, en donde frente a un montón de jovers, talentos de NXT, ella era prácticamente la única que nos podía salvar de que ganara Nikki Bella, y fue así. Baker ganaría la batalla real que garantizaba una oportunidad por el campeonato en Clash in Paris, oportunidad que valió madres, pues como sabemos Asuka hizo de las suyas y la campeona femenil Naomi se fue embarazada dejando vacante el título, con esto obviamente aplazando los planes y dejando a Stephanie en la nada, salvo apariciones breves de relleno en backstage, entrevistas, etc. Pese a que todos temían que su oportunidad titular hubiera desaparecido, recientemente Adam Pearce anunció que Io Sky sería su contrincante para coronar una nueva campeona, aunque por alguna razón el careo y firma de contrato de este combate se ha ido aplazando y prácticamente no lo hemos visto en Raw hace más de un mes. Recién ayer en NXT hizo su reaparición junto a Rhea Ripley y Tiffany Stratton para tener un combate la próxima semana en NXT Homecoming. Aún así, eso no quita el hecho de que por alguna razón Triple H y los directivos simplemente detuvieron el push que aparentemente se venía apresurando para la joven chilena, mientras que la historia de Julia es igual o incluso más culera, pues Julia llegaría a SmackDown y supuso un aire fresco para ella, así como una forma inteligente de no ser opacada por Baker o Roxanne, aunque en cuestión de semanas estas grandes expectativas se fueron al demonio, pues sus apariciones eran limitadas a segmentos en backstage hasta que llegó su tan esperada victoria por el campeonato de los Estados Unidos, un resultado que más que un logro parecía que haber ganado dicho campeonato había sido lo peor que le pudo pasar, pues el campeonato es totalmente ignorado y las pocas veces que los creativos se acuerdan de él, lo mejor que se les ocurre es poner a Michin como retadora, como si no tuviera ya más de 10 oportunidades por el campeonato, no chinguen. Y si se dan cuenta, el común denominador de Julia y el campeonato de los Estados Unidos radican en el mismo problema, una obsesión rara de WWE por meter chingo de gente y chingo de campeonatos cuando no hay ninguna necesidad. Y ojo, nuevamente les recuerdo que no estoy demeritando el talento ni de lo que son capaces de lograr tanto Stephanie como Julia, pero seamos honestos, para este punto Triple H quedó en evidencia de que es un desesperado que no sabe manejar a sus talentos, que tampoco sabe cuándo es el momento ideal para subirlos y su único criterio es ascenderlas tan rápido para aprovechar el boom mediático y la popularidad que alcanzaron ambas, cuando la realidad es que por cuenta propia Triple H se ha encargado de enterrar esa popularidad que venían teniendo. Honestamente, para este punto es realmente difícil saber a cuál de las dos le irá en el mejor de los casos menos peor que la otra. Por un lado, Stephanie Baker podría decirse que está en una mejor posición, dado que está en la órbita del campeonato mundial, pero viendo la sobrepoblación de mujeres que hay en Raw, es difícil pronosticarle algo positivo. Los regresos de Becky Lynch, Nikki Bella y AJ Lee son casos que obviamente WWE les va a apostar mucho más tiempo en televisión, por lo que incluso si Stephanie logra ganar el campeonato en Wrestlepalooza, debemos admitirlo, para nada es el mejor momento para hacerlo, ya que simplemente WWE se encargará de que su reinado pase totalmente desapercibido, quedando en segundo plano. Obviamente lo más lógico para este punto es que de cara a fines de año sea parte de algún equipo random para el combate femenil de War Games, que se da literalmente solo porque sí, con la esperanza de que en 2026 pueda tener mejor suerte, aunque también tenemos en puerta el regreso de Liv Morgan para Royal Rumble, así que honestamente es un panorama difícil de predecir para la chilena, ya que en sencillas palabras Stephanie tiene mucha competencia actualmente para poder sobresalir en la marca roja, muy por el contrario de Julia, que realmente no es que en SmackDown haya muchas mujeres, güey, llevamos todo el año viendo a Nia Jax como retadora al título, y a Tiffany Stratton apareciendo más en entrevistas en segmentos en ring que siquiera luchando, aunque honestamente por más que tenga un campeonato en sus manos, es evidente que a la empresa le vale madres el campeonato y le vale madres Julia. La llegada de Kiana James como su manager predecía que se le iba a dar más tiempo en pantalla y por supuesto ayudarla con su inglés, pero honestamente no ha hecho ninguna diferencia. Personalmente a mí sí me gustaría como retadora por el campeonato de Tiffany Stratton, aunque para eso obviamente tendría que perder el campeonato de Estados Unidos, una decisión que realmente a este punto no considero del todo mala. También otro punto lógico para muchos fanáticos sobre el por qué el empuje se ha detenido para ambas luchadoras sería el idioma, pues como sabemos ninguna de las dos habla inglés, aunque yo no considero que este factor sea importante o siquiera existente, ya que en la división femenil hemos tenido casos como el de la propia Io Sky o Asuka, luchadoras que muy apenas te saben decir hello, pero que jamás se han visto limitadas o reducidas en la cartelera por no saber el idioma. De Kairi Sane mejor ni hablamos. Ya para finalizar,
quiero dejar muy en claro de que en caso de que no hayas entendido el punto del video, mi video no se trata de tirarle mierda ni a Stephanie ni a Julia, simplemente quiero exponer lo terribles que son los criterios de Triple H para ascender a una superestrella. ¿Consideras que existe algún factor en específico por lo que el empuje para ambas luchadoras se ha detenido? ¿O crees que simplemente Triple H pecó de avaricioso y la movida le está saliendo bastante mal? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video.